3 de la tarde con 3 minutos. Estamos entrando 3 minutos después de lo acostumbrado, ¿verdad? Pero importante saludar y felicitar a la militancia sandinista. Qué bonito fue observar el desborde en las actividades que se realizaron el fin de semana, en donde prácticamente se vio el rugir de la militancia. Muchos que habían metido debajo de las colchonetas del colchón donde dormimos la bandera roja y negra, por temor, no por traidor, sino por temor a que te pintaran, por temor a que te quemaran la casa, por temor a que secuestraran a tus hijos, por temor a la violencia que se vivía en el año 2018, los vimos de nuevo con esa sonrisa. Aparecieron unas sorpresas increíbles que ni la oposición se esperaba. Ejemplo de ellos, ver a la compañera Minta Granera dirigirse al comandante, le lanzó un beso al comandante Daniel cuando iba en el bus. Y muchos decían que Minta pues estaba del otro lado, que era traidora. Y ya sabemos las historias fantasiosas y llenas de mentiras que se ha inventado la derecha para lograr cautivar y hacer explotar el odio de quienes pasaron mordiéndose la hiel durante 11 años de tranquilidad, pero que necesitaban algo para explotar. Necesitaban una excusa perfecta para agredir al sandinismo, para agredir al líder, para volverle a crear una falsa imagen al comandante Daniel Ortega. Lo necesitaban. Pero creo que el peor error fue habernos unido, haber despertado a esos que decían: yo no voy a ir a votar porque ya ganamos. Haber despertado a aquellos que decían: no, si estamos bien, ya el comandante no necesita de nosotros. No, y nos dimos cuenta, esa generación, esa fusión. Encontramos niños, encontramos jóvenes, encontramos adultos, encontramos ancianos, encontramos discapacitados, encontramos personas de LGTBQ, no sé, cosas como le quieran decir ustedes, ¿verdad? De todo en esas actividades masivas. Y por ello, yo lo expliqué en mi Facebook Live, pero hoy lo voy a decir acá en la radio. Debemos de estar claros que se esperaba de la prensa, de todos los medios opositores y que se sirven del gobierno norteamericano para obtener cuotas de dinero y así mentirle al pueblo y manipularlo. Ya sabíamos, se fueron a las 7 de la mañana a la Plaza de las Victorias cuando la gente no estaba convocada y tomaron fotos y luego a los periódicos. Después lo observamos que estaban allá en el lugar donde se recibió al comandante Daniel. Vamos a dejar claro esto. ¿Por qué no se entra a Monimbó en el caso de la actividad? ¿Por qué no se hace el acto en Monimbó? A Monimbó entró todita la brigada motorizada. Dio su vuelta por todo Monimbó. Si no se hizo la actividad en Monimbó, fue porque había que rendirle honores a un compañero que cobardemente fue asesinado, mutilado, quemado ahí, Gabriel Vado. Miguel Mora les puede dar mejor información a los opositores sobre cómo ocurrió la muerte de Gabriel Vado. El comandante fue a reconocer a esos compañeros que cayeron ahí en esos alrededores del tranque de Mebasa en Masaya. Pero vimos lo que para mí era de esperarse: fotografías donde los planos cerrados, donde solo habían 2, 3, 4 compañeros conversando, reuniéndose para salir en una multitudinaria caravana. Eso fue masivo. La gente que anduvo me decía: Gato, esto es impresionante, hermano, vieras cómo está de lleno. La gente se suma, salen de las casas con su bandera rojinegra, sí, esas que estaban guardadas. Nos saludan, nos dicen: el comandante se quedó, nos gritan, la gente no pudieron ni podrán. Entonces, qué especial fue ver eso. Luego me integré a una actividad que me invitaron los camaradas, los compañeros de León. Saludos para todos los leoneses. Y ahí fui y me di cuenta que la primera capital de la revolución, como se le conoce a León, sigue y seguirá siendo la primera capital de la revolución. Eso era sorprendente. Eran
cuadras tras cuadras de militantes, cuadras tras cuadras de vehículos. ¿Y qué decía la oposición? Todos los vehículos que fueron al repliegue son del Estado, dice. Pues yo nunca había visto que un gobierno hubiese comprado tantos carros. Todos los que fueron al repliegue a las actividades, dicen, son trabajadores del Estado. Pues yo nunca había visto que el Estado tuviera tantos trabajadores, porque es impresionante. Entonces, la derrota y el fracaso de la oposición los tiene delirando. A ellos les duele, les lastima que la gente que estuvieron atemorizada hoy con orgullo agarre su bandera y se la pase por la cara y le diga: aquí está el frente más vivo que nunca, aquí está mi militancia más firme que nunca. Porque ellos soñaron enterrar al sandinismo, sepultar al sandinismo, y hasta ahí llegó como partido, como proyecto de nación en Nicaragua. Y creyeron que debilitando la imagen del comandante, que inventando cosas del comandante, el sandinismo se iba a rendir. Pero no han entendido que el sandinismo es conciencia, que el sandinismo es alma, es vida, es corazón. Y si se tiene que entregar la vida, se entrega en las luchas y las conquistas. Porque ya tenemos nuestros héroes que lo han hecho sin esperar nada a cambio. No salieron a protestar esperando ser candidatos, como observamos en estos momentos a la oposición. Ahorita se está dando un caso importante. Hay una conferencia de prensa de la UNAP, ahora aparecen nuevos rostros. Ya no aparece Marcos Carmona representando a los derechos humanos. Ahora aparece Julio Montenegro representando a los supuestos derechos humanos. Y están pidiendo la liberación de personas vinculadas al narcotráfico, de personas vinculadas a asesinatos atroces, violaciones, como el caso de la señora que fue asesinada y violada a una adulta mayor en Boaco. Están pidiendo la liberación de esa gente. Yo le pregunto al pueblo de Nicaragua: ¿usted va a permitir que por el capricho de ciudadanos y de personalidades asquerosas de este país que solo la han destruido, se siga pidiendo la libertad para insectos sociales? Porque un insecto, alguien que viola a una anciana, alguien que después de violarla la asesina sin piedad, es un insecto, es un parásito de la sociedad. Pero como estos políticos, estos cadáveres, también son insectos, son de la misma calaña y han matado al pueblo entero, porque aquí no nos equivoquemos, los que andan buscando el poder ya se sirvieron de Nicaragua y no le sirvieron a Nicaragua. Aquí estuvieron en el poder muchos de esos rostros que hoy encontramos en supuestas manifestaciones pidiendo la renuncia del presidente que verdaderamente ha hecho algo por este empobrecido pueblo. Porque a este pueblo la derecha, con su cuento de democracia, que hoy les voy a hablar de eso, de qué es la democracia para la derecha. Ese va a ser el tema central que les voy a contar, y cómo el término democracia ha sido utilizado para los intereses del gran capital en todo el mundo. El interés que priva por encima de todos es el económico para el gran capital en cuanto al término democracia. Hay democracia porque tenemos en el poder a los ricos y están oprimiendo a los pobres. Hay democracia porque estamos negociando con los grandes y seguimos acaparando todo lo que tiene que ver con lo que debe de existir como público en un país. En todos los países donde existe la supuesta democracia imperialista, están con problemas sociales profundos. Por lo tanto, esa democracia de la que tanto ellos hablan solamente es un papel mojado para convencer e idiotizar a la gente. Nosotros no necesitamos una democracia indirecta, porque aunque vaya a elegir en Honduras, quien decide el futuro de Honduras es el imperio desde la embajada norteamericana. Entonces no es una democracia ni directa ni representativa, porque es representativa cuando hay pluralismo, cuando lo representan un diputado, un alcalde, un concejal verdaderamente, y que el poder de decisión lo tiene ese diputado, lo tiene ese concejal, lo tiene ese presidente. Pero si el poder de decisión lo tienen agentes externos, entonces esa democracia no existe, porque un ciudadano de otro país no puede venir a imponer las decisiones y necesidades de un país
al cual tiene sus propios ciudadanos, el cual tiene su propio territorio y por cierto tiene su propia soberanía. Y si cuando hablamos de independencia y cuando hablamos de soberanía y cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos, nos centramos en que es la voluntad de las masas, la voluntad popular la que va a prevalecer, entonces no es posible que nos sigan diciendo que es democracia la impuesta por un agente externo. En ningún proceso en el cual exista elección popular debe de inmiscuirse un agente externo. No puede un organismo internacional decidir cuándo se deben de elegir autoridades en determinado país, en determinado municipio, en determinado departamento. Ese es precisamente parte de la autodeterminación de los pueblos, es parte de la soberanía de los pueblos, elegir por quién van a ser gobernados. Nosotros somos un Estado unitario. Nosotros no somos un Estado federado. Nosotros no somos un Estado en el cual debemos de obedecer la decisión de un superior. No somos colonia de ningún país. Y eso lo dice nuestro marco jurídico. Entonces, si la democracia que nos han venido metiendo en la cabeza es poner gobiernos con modelos políticos neoliberales, que lo que persiguen en primer lugar no es la dignidad humana, no es el beneficio del pueblo, sino el beneficio de los que están gobernando, entonces déjenme decirles que eso no es democracia. Si creen que democracia es, en Estados Unidos, por ejemplo, que un Congreso, que ciertos electos sean los que decidan quién es el presidente, eso no es democracia. Porque ¿para qué fueron a votar millones a la Junta a elegir a la Hillary Clinton si al final 4 individuos fueron los que dijeron no, a mí me parece que el que tiene que estar aquí en el poder es Donald Trump? Entonces, desde el ejemplo de democracia que querés partir, desde el núcleo de quienes se llaman los que son líderes en democracia, están totalmente equivocados. Y eso es lo que debemos de dejarle claro a los extranjeros. Cuando la alianza cínica se va a Estados Unidos y pide a todos los cancilleres de los países miembros de la colonia, del Ministerio de Colonia, de la OEA, que por favor apoyen un gobierno de transición, los otros le dijeron no estamos apoyando ningún gobierno de transición, porque eso no es democracia. Pero ¿hasta qué punto puede llevar el deterioro de la democracia a un colapso de ese término como estructura de gobierno? Porque si se pudieron destruir en la América Latina las famosas monarquías, cuando estábamos apegados a las monarquías españolas, etcétera, si eso se logró destruir, también debiera de destruirse la democracia gringa. Porque o tenemos la democracia de cada país y que cada país se merece, o no tenemos democracia. Porque si vamos a recibir democracia dirigida por el menos indicado para decirte, mira, yo soy un ejemplo de democracia. Si usted en su casa no es un ejemplo para el vecino, evite realizarle una sola crítica, porque no tiene autoridad moral para reclamarle a alguien y decirle, ve, estás haciendo mal. Si usted es un borracho, no le puede decir al otro, estás caído, tenés la portañuela de fuera, estás orinándote, estás basqueado, sos un asco, porque usted también es un borracho. El consejo lo debe dar el que es un ejemplo y le dice, mira hermano, yo no me mosqueo, yo no me vomito porque yo no tomo. Siga los pasos míos. Mire, yo soy un ejemplo, yo no ando caído en las calles, yo garantizo la comida de mi casa antes de irme a beber una cerveza, no caigo, no soy borracho así como usted, pero entonces es ejemplo, es en ese momento oportuno que él tiene la autoridad moral para poderle decir y inclusive para poder sugerir, no decidir, porque si hay libertad de expresión, el ciudadano en lo particular
autónomo completamente, es el que tiene la capacidad de decidir por sí solo. Usted puede incidir con su consejo, incidir con su sugerencia, pero no decidir qué debe de hacer aquel ciudadano. Igual pasa con los estados. Si nos vamos a regir al derecho internacional, Estados Unidos es el menos indicado o la sociedad menos indicada para hablar de democracia. Primero, tiene colonias que no ejercen el derecho al voto para elegir a su presidente. Caso de Puerto Rico. Puerto Rico no pueden los puertorriqueños ir a votar a favor de Clinton, de Trump, de Sanders, del que vaya. No pueden. Pero sí, cualquier decisión presupuestaria la tiene que decidir el gobernante de turno, el presidente de turno. No te voy a dar dinero. Yo sé que pasó María, que pasó Irma, que pasaron tantos huracanes y te destruyeron, pero aunque seas mi colonia, no te puedo dar dinero. Esa es la democracia de Estados Unidos, queridos hermanos. La democracia de Estados Unidos, que ve al migrante como un enemigo, que ve al migrante como un asesino y no como el que llega a lamparear pisos, a lavar letrinas y a dejarle el trabajo explotado por el costo minoritario en esa sociedad. Porque imponen frontera, porque crean pobreza por su democracia, por llevar democracia, en vez de invertir en los países tercermundistas, lo que hacen es imponer agresiones. Imagínense ustedes, si no quisieran que de Nicaragua salgan migrantes, entonces inviertan en Nicaragua. Que se vean obras y digan, aquí está, donado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no vas a encontrarte un puente que diga donado por los Estados Unidos de Norteamérica. No vas a encontrarte una sola carretera que diga donada por el gobierno de los Estados Unidos. Ni un solo proyecto. Ellos solo financian la desestabilización mediante el argumento de democracia que viene inmerso en ONG, que es un capital que viene a manos privadas. ¿De qué se beneficia un ciudadano en Nicaragua? De las carreteras, de los hospitales, se beneficia de la escuela, pero no de la democracia. Porque el dinero de la democracia quedó en bolsos de Marcos Carmona, quedó en bolsos de Félix Maradiaga, quedó en la bolsa de quienes administran esa ONG. Por lo tanto, no es nada productivo. ¿Qué es lo que yo provoco con eso? Manipular la mente de la sociedad, mediante esa manipulación, crear caos, que ellos mismos destruyan lo que el gobierno les ha construido y los convierta en desgraciados. Es lo que ocurrió en Nicaragua. La manipulación de masa mediante una millonada. Si todos esos millones de dólares que donó Estados Unidos a estos organismos, Hagamos Democracia, IPADE, es increíble. Si es que yo a veces me pongo y analizo, puchica, mirar a esa gente, hermano, bajarse de 4x4 del año, combustible asignado, chofer asignado, secretaria asignada, escolta asignado. Y yo pregunto, ¿en qué beneficia a Juan Pueblo, que está necesitando el caos en su comunidad, esa inversión en democracia, en falsa democracia? Basta de estupideces. Y vienen con el cuento que es una capacitación sobre salud sexual y reproductiva. Pero se la dan a la ONG, que la ONG agarra cualquier cantidad de dinero y para otro lado. Porque esa capacitación de salud sexual y reproductiva no las canaliza el imperialismo asesino mediante el ministerio que le compete? Ejemplo, si es salud sexual y reproductiva, entonces que sea el MINSA, mediante sus trabajadores que imparte esa charla. Pero no sueltan el billete porque el MINSA es el mismo gobierno y no va a ir a cambiarle la mentalidad a las masas y provocar el caos. Fíjense bien, en vez de invertir más de 30 y pico de millones de dólares para inversión pública, energía, agua y saneamiento, cualquier proyecto que tenga repercusiones y transformaciones sociales, se invirtió en democracia. ¿Y qué nos dejó la inversión en democracia? Un país destruido.
en el año 2018. La inversión en democracia que hizo el imperio norteamericano en este país dejó muerte, dejó luto, dejó dolor, dejó separación de las familias. Entonces, ¿de qué nos sirvió la famosa democracia? Esa es la inversión que hizo Estados Unidos. Invirtió plata en estos delincuentes de saco y corbata que hoy se llenan la boca diciendo que ellos son los salvadores de este país, cuando tuvieron su oportunidad de gobernar no hicieron nada por esta patria. Y hoy por eso les vengo a hablar, hermanos nicaragüenses, dejemos de estarles creyendo el cuento de democracia, que nos lo metieron durante 16 años. 16 años votamos por una democracia falsa. Porque democracia no es que usted se salga de su silla, de la comodidad de su casa y se vaya a votar a unas elecciones. Eso no es democracia. Democracia es que usted ejerza el poder popular y diga necesito una calle y esa calle se adoquine. Porque democracia es que usted diga necesito que la educación sea gratuita y la educación sea gratuita. Eso es democracia. Pero a mí no me vengan con el fracasado discurso de que por la democracia se sacrificaron 16 años, nos retrocedimos, nunca avanzamos por encima de ningún país centroamericano, ni siquiera de Honduras, en 16 años. Y vieran qué me molesta, vieran qué me preocupa, que hayan ciudadanos pobres, tontos, manipulados, que continúen siguiéndole el juego a estos descarados del capitalismo nicaragüense. Esto creo que ya debemos de ponerle un alto. Debemos de despertar como sociedad y darnos cuenta que es vano lo de la democracia, que es vano lo de la libertad de expresión, porque usted, mientras habla de libertad de expresión, trata de cercenar a la otra parte que no opina como usted. Entonces es vano lo del periodismo independiente, porque cada periodista obedece a los intereses del que le paga, a sus intereses ideológicos o a sus intereses religiosos. Un periodista católico no va a ir a hablar bien de los evangélicos. Un periodista sandinista no espere que le va a echar flores a un liberal. Y un periodista golpista, como los de Canal 10, como los de la prensa, tampoco nos van a tirar chocolate a los sandinistas. ¿Por qué? Obedecen al que les da de comer, al que tiene su conciencia ideológica o su conciencia religiosa. Pero que vengan con el cuento de periodismo independiente, de democracia, de libertad de expresión, por favor, señores, por favor. Yo creo que ya las sociedades hemos avanzado tanto y nos han alfabetizado a tal punto que es una soberana irresponsabilidad que usted siga creyendo. Voy a ver el Canal 10 porque es independiente. No es independiente. Es una basura que pasa 24/7 volándole al gobierno. No saca nada a favor. Usted me va a hablar de independencia cuando alguien aborde las dos caras de la noticia. Las dos caras de la moneda. Y eso es difícil. Porque RT habla bien de Rusia, pero no de Estados Unidos. Porque CNN habla bien de Estados Unidos, pero no de Rusia. Ahí imagínense, se obedece a intereses. Y sobre todo, hemos caído en el error del capitalismo de obedecer a los intereses económicos. No obedecemos a la conciencia social. No obedecemos de ninguna manera a la conciencia ideológica, a lo que el corazón te dicta. A verdaderas luchas en las cuales vos vayas a ir a ofrendar tu vida, porque aquellos que vienen tras de vos, que van a nacer, que son tu generación, van a tener mejores condiciones. Pero estos invierten en la democracia y de las condiciones buenas que tenían, nos retroceden a malas. Porque no puede avanzar un gobierno de izquierda, y esto lo voy a dejar claro. Resulta que en ningún gobierno de izquierda hay democracia. En ninguno. ¿Y por qué creen ustedes? Porque se ha dicho y se ha utilizado las maquinarias mediáticas para decirte el comunismo es malo, pero no has leído qué significa el comunismo y cómo vive un verdadero sistema comunista. Porque te han dicho que el
socialismo es malo, pero ni siquiera tenés el concepto claro de lo que es vivir en sociedad, en socialismo, de lo que es que hay una justa distribución de la riqueza, de lo que es que haya lo necesario para que cada ciudadano pueda vivir y no que uno más rico que el otro y el otro más pobre, más pobre. Entiéndanlo. Y eso ha pasado. La manipulación, lo malo es el comunismo, lo malo es el socialismo. No, lo malo es resistir a los intereses del gran capital manejado desde Estados Unidos y el imperialismo. Eso es lo malo, luchar contra esa fuerza económica, contra esa fuerza que dirigen y dominan a nivel el mundo. Cuando ya te opones a eso, sos malo. Y uno se pregunta, ¿por qué fue malo Fidel? Si Fidel dejó educación gratuita inicial, bachillerato, si Fidel dejó la educación universitaria gratuita para todos los cubanos, gratis. Si vas a estudiar una carrera, la estudias todita. Todos los cubanos son preparados. Si el cubano quiere ser carpintero, es un ingeniero en carpintería. Aquí no. Si el cubano quiere ser, por llamarlo así, aquí, lustrador, va a estudiar hasta cómo lustrar. Y le dicen, va a agarrar el cepillo de esta manera, se le dé el brillo mejor así, y le enseñan hasta eso. Y mientras Fidel era malo, produciendo cantidades de médicos para ir a atender a las ciudades enteras, Estados Unidos era bueno, bombardeando Irak, bombardeando Libia. ¿Hasta dónde nos ha llevado la idiotez de este planeta? Que el malo se convierte en bueno porque debo de obedecerle, porque eso es lo común, porque eso es lo cotidiano, porque eso siempre han sido a nivel de todo el tiempo la costumbre. Estamos acostumbrados a creer que el maldito imperio es el bueno y a calumniar a aquel que le sirve sin intereses a los pueblos. Porque yo pregunto, desde 1945, cuando se fundó la ONU, ¿cuántas veces Cuba ha invadido un país? ¿Cuántos países ha invadido Cuba con tanques de guerra, con misiles? Ninguno solo. Lo ha invadido con médicos, lo ha invadido con maestros, ahí en el Congo, en África, en todo, en Nigeria, en todos esos países pobres que han sido empobrecidos. Porque ¿cómo me justificás que el Congo, un país rico en diamantes, sea el más pobre? Te lo justifico porque los dueños del diamante en el Congo son gringos y canadienses. Porque esa gente no sale de la pobreza si tiene suficiente riqueza, porque le han querido llevar la democracia gringa, y la democracia gringa es dame todo lo que tenés y si no me haces caso te mando a invadir y te mato. Y es momento de decirle un alto. Yo no entiendo por qué tiene que existir el mismo servilismo de siempre. Porque siempre tienen que existir lacayos que se tienen que arrastrar como la culebra para obtener beneficios económicos, si no nos queremos dar cuenta que como sociedad debemos cambiar, porque el rico mañana se muere y no se llevó el quintal de oro. Porque mañana se va a morir un presidente y vamos a recordarlo. ¿Cómo vamos a recordar si mañana se muere a la Violeta? Como la que vendió el tren, como la que condonó 17,000 millones de dólares con los cuales reconstruíamos este país. Y no era una limosna, era algo que en derecho internacional se le ganó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya al imperialismo. ¿Cómo vas a recordar a Arnoldo como el que se robó millones, adoquinó hasta su finca, pero nunca pensó que los chontaleños teníamos necesidad de un adoquinado, que los de La Iote necesitaban un adoquinado, que los de San Carlos necesitaban una carretera con asfalto, que los de Mulucucú necesitaban con concreto hidráulico su carretera? Así lo vamos a recordar. ¿Cómo vamos a recordar a Bolaño como el señor de los apagones en este país? Pero claro, se le es fácil taladrarle la imagen al hombre humilde, que es bachiller, que nació en la libertad y que se ha preocupado porque todos esos derechos que los demás profesionales que administraron este país no lograron ejecutar en sus periodos de gobierno. Y precisamente ¿por qué? Porque han sido cánceres, son y serán siempre serviles a un modelo inútil, inservible en el mundo. Porque cuando Estados Unidos logra llevar una brigada médica, entran como evangélicos. No entran porque los mandó el gobierno,
como cuando Cuba manda una brigada, sino que vienen los evangélicos y te mandan y te traen 3, 4 pastores, te meten su mensaje y te mandan a poner lentes culo de botella y ya, los gringos vinieron, te dice la gente. Eso ocurre en mi país. Aún siguen creyendo que abrirle la casa al chele, al grandote, al pelo amarillo, al que habla, mister, ¿cómo está usted? Para mí un placer saludarle. A ese imbécil creemos que es lo justo. Pero si viene una ayuda cubana, es paramilitar. El cubano es paramilitar. Pero esos paramilitares cubanos son los que están en Ciudad Sandino operándote de gratis la vista de catarata, operándote de gratis la vista de pterigium y cualquier tipo de enfermedades oculares. Cuánta cobardía, cuánta confusión han creado y que todavía la gente siga pensando. Y repito, tan solo menciónenme por qué es dictadura Venezuela. ¿Cuántos países mandó a invadir Hugo Chávez cuando fue presidente? ¿Cuántos países mandó a invadir Nicolás Maduro? Ni uno solo. Entonces, ¿por qué cobardemente permitimos como países, como ciudadanos, que agredan a nuestros hermanos venezolanos, que agredan a nuestros hermanos cubanos, si no han hecho más que ayudar a los demás países? Por eso, los países que están en CARICOM ayudan a Venezuela, acompañan a Venezuela a la hora de votar en esos famosos foros internacionales. Porque saben que Venezuela les consiguió petróleo barato, porque saben que Venezuela les apoyó cuando lo requerían. Igual ocurrió en nuestro país. El gran aporte y ayuda de Venezuela para que hoy 4 pendejos canallas se vayan a sentar ante la ONU a pedir sanciones contra Venezuela y contra Nicaragua. Insisto, mientras Estados Unidos desde 1945 a la fecha ha llevado democracia a más de 60 países, matando millones de niños, millones de ancianos, millones de personas, Cuba, Venezuela y Nicaragua no han invadido ni un solo país. Pero somos los rebeldes, somos los que decimos, hasta aquí, ya no queremos más, que vuelvan a sacrificar la sangre de Diangen, la sangre del cacique Chontal, de esos que se resistieron a ser colonizados. Tampoco vamos a permitir que en pleno siglo XXI nos quieran convertir en colonia cuando ya hemos aprendido las vocales políticas del mundo, cuando ya sabemos los verdaderos intereses que persigue el imperio. A él no le interesa quién esté gobernando, a él le interesa que sea servil y le diga sí. El Frente Sandinista es el enemigo que tiene en Nicaragua. La militancia sandinista somos el enemigo del imperio y sintámonos orgullosos porque no hemos sido la larva social que hemos vendido nuestra propia patria para que nos pisoteen y nos utilicen. Y mientras exista resistencia de este pueblo digno que sale a las calles y que nuevamente en el 4019 va a ratificar a Daniel como su líder, como su secretario general, y va a demostrar que no nos vendemos, que no nos rendimos y que todos esos apátridas van a sentir la fuerza popular de lo que es la vanguardia revolucionaria de un partido organizado y con un líder indiscutible como es Daniel Ortega Saavedra. Porque si Daniel está a la cabeza es porque le ha costado la causa, es porque ha luchado contra las adversidades, es porque inclusive ha luchado contra los mismos cobardes y traidores, contra su propia sangre, como cuando lo traicionó Humberto Ortega Saavedra. Pero esa es la disciplina y el ejemplo que nos da Daniel. No importa que tu hermano sea la lacra servil que se arrastra por dólares verdes ante el imperio. Tú sigue la lucha y mantente firme para que sea el ejemplo digno de decirle: yo, desde que decidí emprender esta lucha por estos senderos, he mantenido mi postura firme, mi conciencia es inamovible y mi voluntad de servirle a la patria es y seguirá siendo antiimperialista y 100% nacionalista, porque eso es lo vital. No nos equivoquemos, aquí no me importa a mí como sandinista si está gobernando Pedro, si está gobernando Juan y es un militante, una militante sandinista de la vieja guardia, de la generación de los 90, no importa, pero que sea un hombre digno, íntegro, un compañero, un camarada, que no sea un traidor como ha ocurrido en otros países que ahora son entregados al imperio, como el caso de Ecuador. Ecuador, donde Rafael Correa en 10 años lo desarrolló, lo proyectó, pero igual ya están viendo dictadura
en Bolivia y es el país que más crece económicamente en Latinoamérica. Y como dijo Simón Bolívar, cuando garantices la mayor satisfacción ciudadana al pueblo, ese es el mejor gobernante. El gobernante que garantice la mayor satisfacción, el mejor orgullo para su pueblo, ese es el mejor presidente, ese es el mejor gobierno. Entonces, si yo estoy satisfecho, yo estoy tranquilo y mantengo mi apoyo, mi respaldo a mi gobierno. Y eso ocurrió aquí. La gente no se quejaba. ¿Por qué? Porque no habían derechos sociales por los cuales salir a luchar. Verdaderamente, cuando hayan derechos sociales, el mismo sandinismo tiene derecho a corregir, tiene derecho a componer, a reparar lo que tenga que ser reparado. Pero cuando el pueblo le dice, estás equivocado. Pero ¿cómo decirle a Daniel, estás equivocado? Se administró el Estado para las mayorías. ¿Cómo decirle a Daniel que el imperialismo invirtió en este país más de 36 millones de dólares en los últimos años para desbaratarnos lo que él logró administrar de su pueblo durante 11 años? ¿Cómo poder reclamarle a Daniel que haya hecho que hoy Nicaragua ocupe el puesto número 7 a nivel de Latinoamérica en redes viales? ¿Cómo reprocharle a Daniel que, les voy a mencionar, Estados Unidos 5.7, una potencia en redes viales; Canadá 5.4, otra potencia; Chile 5.2, otra potencia a la par de Nicaragua; Ecuador, ¿cómo lo dejó Correa? 5.1. Panamá 4.4, tiene canal interoceánico. México es la segunda economía más grande de Latinoamérica, 4.4. Y después que esté la patria azul y blanco dirigida por Daniel con 4.3, ¿cómo no voy a sentirme orgulloso de esa administración cuando no figuramos ni siquiera en el puesto 11, 12, 13 de los países en gobiernos neoliberales? Eso significa de que yo no puedo reprocharle a Daniel el trabajo que ha hecho por el desarrollo. Y alguien me preguntó, ¿y quién se beneficia de esas calles? Imagínense ustedes, ¿acaso Comes calles? Me dijo alguien de la derecha y le respondí, si las calles no estuvieran buenas, el transporte público estuviera desbaratado. Si las calles no estuvieran buenas, no pudiera sacar mi cosecha desde lo más recóndito de San Carlos, Boca de Sábalo, desde la costa Caribe, como lo hacemos con este gobierno, y la producción no te llegara hasta la ciudad. Porque si antes carecíamos de cosas, era porque el campesino que producía no tenía la oportunidad de sacar toda esa riqueza en producción que se dé en el campo. Pero hoy, gracias a esas carreteras, vos podés transitar y reducir el tiempo. Gracias a esas carreteras, vos podés transitar y reducir el gasto en llanta, el gasto en combustible, el gasto en diferentes repuestos para tu vehículo. Así que no tienen argumento alguno para luchar contra un sandinista que tiene moral, que tiene dignidad y que tiene las armas suficientes para defender su revolución. Y así le cerré las tapas con eso que le dije. ¿Cómo me vas a decir que tener las mejores calles de Centroamérica, después de Panamá, que tiene un canal interoceánico, no es algo digno? Y no lo digo yo, es el ranking americano de calidad de carreteras. El ranking americano de calidad de carreteras. No lo estoy inventando yo, no lo estoy inventando el sapo del gato sandinista. Es una información verificada que viene desde el imperio. Entonces, a mí no me vengan con ese cuentecito de que por qué apoyo a Daniel por esa administración, porque nunca aparecimos en la palestra pública cuando estuvieron los gobiernos liberales. Y cuando aparecíamos en la palestra pública era solo para decir, el ministro tal corrupto, el presidente alemán aparece con tantos fondos en Panamá y tantos en Estados Unidos. Cuando aparecíamos en los periódicos, Eduardo Montealegre se roba millones de links en los Zenit. Pero no lo decía en nuestros medios, no lo decía la prensa, no lo decía el Nuevo Diablo, no lo decían los medios de aquí, ni Radio Corporación. Lo leíamos en periódicos internacionales. Vos mirabas
Y a mí me decían, mira, ya viste que Arnoldo salió pegado, ya viste que Montealegre salió pegado. Sí, eso ocurría. Ahora les voy a hablar de cómo este gobierno, a través de la ejecución de la obra, a través de aclimatar las condiciones para inversión en este país, logró ubicarnos como el país latinoamericano con menos problemas para hacer negocios en este país. Es Nicaragua en esta región. En la región latinoamericana es Nicaragua el que tiene la mayor seguridad para hacer negocios. Porque aquí no se han venido a meter empresas como las que compraron la campaña de Macri, como las que los paraísos fiscales que hay en Panamá, etcétera. Y aquí la inversión está garantizada, está con seguridad. Y el ranking está así. El peor país para invertir es El Salvador. Luego le sigue México. Hablando de seguridad, principal problema para hacer negocios en cuanto al crimen organizado. El Salvador, el primer lugar en crimen organizado. México, Guatemala, Venezuela, Honduras, Colombia, Jamaica, Brasil, Perú, Argentina, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Canadá y Nicaragua. Nicaragua, pasando por encima de potencias para que aquí puedan invertir. Pero te encontrás con sinvergüenzas que están desde sus redes sociales llamando a un boicot contra determinada empresa, solo porque no se apega a la destrucción de este país, porque no se apega al cambio de un gobierno para poder instalar un gobierno satélite del imperio que nos vuelva a hacer retroceder. Porque, insisto, se invirtieron millones para la destrucción del país, Estados Unidos, pero no invierte un Córdoba para la construcción. Si ustedes se van a ver, donados por el gobierno de Corea, donados por el gobierno de Alemania, donados por el gobierno de Japón, donados por la hermana república de... Inclusive ahorita miré de Corea del Norte que se va a ejecutar de Corea del Sur, que se va a ejecutar un proyecto grandísimo para los blufileños de agua y saneamiento. Impresionante. Esos son los rótulos que aparecen. Pero como Estados Unidos, ninguno, porque todo va para la democracia. Vamos a ganarle a la democracia. Y cuando vienen los demócratas, ¿aquí quiénes son los demócratas? Félix Maradiaga, el de los millones. ¿Quién es otra demócrata? Doña Vilma Núñez. ¿Y qué tiene doña Vilma Núñez? Un salarito de $10,000 y también tiene combustible asignado, tiene sus 2 escoltas, choferes, etc. ¡Qué lindo! ¿Y de qué se benefició el pobre? ¿De qué se benefició la gente con esa inversión en democracia? Puchito, los tengo sangrando. Yo sé que están heridos, están con desintería de sangre. Así están los puchitos, porque no tienen argumentos sólidos para justificarme semerenda estupidez de haber destruido lo que se había logrado en 11 años en este país. Imagínense que les he brindado información importante sobre cómo hemos avanzado. Ahora continúan las agresiones. Y repito, democracia para el imperialismo es servirle, no es que hayan elecciones. Porque ¿dónde han ocurrido más elecciones en los últimos años? En Venezuela. Venezuela es el país que ha celebrado más elecciones. Y si la democracia es ir a votar, como dicen los gringos, entonces es el número 1 en democracia Venezuela. Ni siquiera Estados Unidos tiene tantas elecciones como tiene Venezuela, pero no. ¿Verdad que no, gringo? Esa no es la democracia. ¿Verdad que no es ir a votar y elegir al gobernante? La democracia es que ustedes digan, este tiene que ser el presidente y punto. Y el deterioro ha sido a tal cual que nunca se había visto, repito, para que en un estado soberano haya democracia, se tienen que respetar 3 cosas fundamentales. El territorio, que es el espacio físico donde está ubicado el estado. La población, que son sus ciudadanos, y la soberanía nacional, que esa es indiscutible, la soberanía nacional, y no se debe de violar. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Nombrando un presidente donde no tiene territorio, donde no tiene población
y donde no tiene soberanía. A esos niveles ha llegado la pobre democracia gringa. Pero no lo entiende el estúpido que es opositor. Él no lo entiende porque, repito e insisto, es tan imbécil que cree que ir a votar y elegir un presidente es la democracia. No, señor. E insisto en que la democracia se debe de dar a través del cumplimiento del gobierno de turno con el pueblo. Y cumple con el pueblo cuando administra los recursos para su nación. Y cuando esos recursos son tangibles, son visibles, no son simplemente informes maquillados como los que hacen para rendirle cuenta al imperio. Miren, hicimos tantas capacitaciones, provocamos que la gente destruyera el país y ya necesitamos más billetes, sí, necesitamos mucho más plata. Así funciona el imperio. Pero el gobierno piensa, no, mira, ya te rendí cuenta para el primer avalúo del proyecto que va hacia tal comunidad, necesito que me deposites más dinero para seguir avanzando, construyendo caminos, construyendo proyectos de abastecimiento. En eso piensa el gobierno. Lo otro es, sigamos con la democracia. ¡Que viva la democracia! Gritando desde una 4x4 nuevecita comprada gracias a la democracia. Estos estúpidos creen que nosotros somos números. ¿Qué ocurrió hoy? En el imperialismo se llevó a cabo nuevamente otro intento de agredir a Nicaragua. Fíjense las cifras. Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio. Vámonos. Primera cifra, 300 personas, dice la prensa. ¿No eran ustedes, señores de la prensa, que hace no tan solo unos meses dijeron que habían más de 800 muertos aquí? ¿Qué pasó, amiguito? Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Dejen de manipular. Dejen de estar agarrando a la gente como pendeja, como idiota. Dijeron que eran, o son más de 800 como lo dijeron, o son 300. Ah, no les cuadró la cuenta. De pronto van a ser menos de 300. Ah, no les va a cuadrar la cuenta. Es exactamente porque son imbéciles, porque inventaron cifras para alimentar al monstruo que se estaba desarrollando. Pero voy a agarrar la primera parte. Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país. Violenta represión. ¿Por qué no le ponemos un año después de la violenta destrucción del país, en el cual celebraban la quema de instituciones públicas, celebraban la quema de propiedad privada, celebraban la muerte de sandinistas poniéndoles como trofeo la bandera, celebraban la destrucción en tranque, violación, asesinato, torturas, secuestros? Un año después no son 300 los muertos. Un año después no son 2.000 los heridos, porque inventaron, porque engordaron, pusieron como el Viper la lista, porque entre más muertos, más nos conviene. Sigan matando, pónganse las pilas, porque si hoy no hay muertos, no tenemos que sacar en los canales, porque si hoy no hay muertos, no tenemos que decirle a la CID para que salga el tuitazo de Paulo Abrao, para que salga el tuitazo de Antonio Rujuela, y para que empecemos nosotros a retuitear y a tomarnos las redes sociales. Yo les digo sus verdades, señores de la prensa. Para mí ustedes son un panfleto que no sirven ni para limpiarse el jocote. Por Dios. Esos periodistas mediocres de la prensa, a cualquiera y con cualquiera, retadito lo hago de hablar frente a frente. Y decirle que por llevarle el hartazón y los frijoles indignos a su hijo, cometen estas aberraciones. Estas estupideces de manipular a la gente. Hombre, por un dinero, por un salario mediocre, no sigan engañando al pueblo, que el pueblo lo ha demostrado en las calles que no es pendejo, que ya salió de nuevo a demostrar quién manda en este país, y en este país manda el Frente Sandinista y el comandante Daniel es el presidente. No se engañen, no lo van a mover pero ni siquiera un milímetro. Si no pudieron cuando dijeron le damos tantos meses para que se rinda, tampoco pudieron cuando mandaron a los obispos con su cartita, váyase mañana, o cuando la gritoncita le gritó en el circo llamado Diálogo. Esto es sencillo, como que 2 más 2 es 4. Están equivocados. Pero ya eso es para que lo vea, pueblo. A usted le dijeron que eran 800 y a usted le no van 800 muertos. Ay, estos malditos sapos sandinistas. Ay, que no los aguanto. Ay, que aquí, ay, que... Ahora son 300.
Y en el año 2019 son 300. En el 2020 van a bajar a los 200 que realmente fueron los que murieron. Y en su mayoría, sandinistas. Ahora vámonos, 70.000 personas en el exilio. Esta es la estupidez más grande. 70.000 personas en el exilio solo porque se fue de Nicaragua la lacra que sirvió. Fíjate bien quiénes se fueron. La lacra que sirvió para destruir el país en los tranques. Y se fueron cabecillas para a nivel internacional tener la imagen de exiliado. ¿Estamos claros? Váyase usted, don Carlos Fernando Chamorro, para Costa Rica y diga que es un perseguido político, que usted tiene serios problemas. ¿Por qué no se fue Fabio Gadea Mantilla, que lanza veneno en sus cartas de horror a Nicaragua? ¿Por qué no se fue este estúpido de artículo 66, Álvaro no sé qué cosa? Navarro. No me vengan con cuentos, papacito. Yo les desbarato el jocotito. No me vengan con cuentos. Se fueron las caritas que tenían que irse para luego decir, estamos en el exilio. Miren, hasta don Carlos Fernando Chamorro se fue al exilio. ¡Qué barbaridad! Se fue don Carlos Mejía Godoy. Se nos están yendo los artistas de Nicaragua. Oye, y uno se queda tan asustado porque creen que es que todo el mundo se los creyó. No, yo sé que este es un teatro. Se va Carlos Mejía y dice, soy un perseguido político de Nicaragua, así que no usen mis canciones, no abusen de mi... Pero era la cara bonita. Era para manipular. Ah, pero aquí se quedaron los lanzavenenos. Y se fueron los que trabajaban, uno en Canal 10, el otro en el Voz TV, nosotros, y ustedes tienen que hacer el teatro. Y se me van a Costa Rica, que allá les vamos a estar mandando el billete, y se hacen pasar que están en la calamidad absoluta, para que tenemos que crear sentimiento de lástima en la población. Se los estoy diciendo ahora, compañeros. Eso fue lo que hicieron estos sinvergüenzas. A ver, con dinero, bien vestidos, con buenas cámaras, con todo, pero salen en... Estamos necesitando, este exilio nos está matando, necesitamos volver a nuestro país, pero no vamos a volver, de menos que Ortega no se haya ido, no vamos a volver, de menos que la democracia no se haya establecido en el país. O sea, y te quedas vos, no va a volver, de menos que la democracia no se haya establecido en este país. En este país decimos democracia votando por Daniel nosotros. ¿Y saben por qué los ridiculizo? Porque eso es lo que son. Ridículos, payasos, sinvergüenza, oportunistas, aprovechados. Despierte usted, amigo, que le manipularon durante el 2018 y que gracias a algunas cosas que yo le he dicho, ya su cerebro ya está volteando el calcetín otra vez y se está ubicando donde tiene que estar, porque yo donde los agarro los reviento. Realmente a veces me dicen, gato, aquí te felicitamos. El León me decían, me gusta cómo los agarras, sin piedad les decís sus verdades. Y es lo que ocurre. Yo no voy a estarme poniendo en el cuento de no ridiculizar lo ridículo. Yo tengo que reírme de lo que produce gracia. Y créanme, estos tipos lo que producen es gracia, dan risa. Por eso repito, ¿cuántos periodistas de la radio corporación que lanzan veneno más que una cascabel? Y la coral es una de las serpientes más peligrosas de este país. No lo voy a comparar ya con cobra porque no hay aquí. Pero lanzan más veneno que la cascabel, que la barba María y que el coral, las tres culebras más peligrosas que hay aquí, y ahí están. ¿Sí? Anda a mirar lo en la radio corporación, lanzando veneno, escupiendo a metro, no te lo escupen ahí nomás. Entonces es mentira. Lo del exilio fue, 1, se fueron los que sabían que habían matado, que habían torturado, la mara de delincuencia. 2, se fueron algunas caritas de renombre para hacer el circo en cada uno de los países a los que se autoexiliaron. Aquí a nadie persiguieron. Aquí la hija de Gargamel, ¿quién me recuerda el nombre de la hija de Gargamel? Zaida Hernández, gracias. Zaida Hernández se fue unos días a Costa Rica, no le funcionó, tuvo problemas ahí con un billete que se tenía que dividir, que entender, y parece que todo pasó a su bolsa, y luego regresó. Ahí anduvo la hija de Gargamel, se autosecuestró, puso a beber guaro, se metió a la catedral, ahí pasó como 2 o 3 días en la catedral, metida. Un día antes se amarró unas babosadas ahí, y estaba haciendo el show de que la habían secuestrado.
ya le sabemos la historia. Entonces, no nos vengan con el cuentecito, hombre estúpido. Aquí pasó la tipa esa y nadie le hizo nada. Autoexiliarte, Laster Alemán. Vos sabés que tenés que autoexiliarte. Vos viste una de las caras que tuviste ahí vociferando y tenés que dar entrevistas en CNN y en todos los periódicos. Autoexiliate, Víctor Cuadras, vos también fuiste duro. Autoexiliate, Juan Carlos, vos era el que te robaban los buses y los quemaba. Acordate bien de que dijiste que te los estaban llegando a dejar la JS. Ah, pues sí, la JS llevándole a ellos los buses, como que si un JS entraba, que era lo que le iba a pasar. Entonces, toda esa manada de estupideces que cometió la derecha, hoy me provoca a mí risa, porque se autoexiliaron porque quisieron, nadie los andaba buscando ni nada por el estilo. Así que nos ubicamos y les quiero decir, camaradas, de que no pudieron ni podrán y que yo les voy a seguir diciendo sus verdades hasta que Dios me quite la vida, porque estamos del lado correcto de la historia de Nicaragua. ¡Que viva Daniel!